yo quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón y es el amor de un padre. Hablar de este tema a mí me conmovió mucho. Cuando el Señor me dio esta palabra, me conmovió mucho. Muchos tuvimos la oportunidad de tener un papá bueno, un papá amoroso, un papá que tuvo la economía para darnos lo que nosotros necesitábamos, un papá que de pronto suplió todas nuestras necesidades, que cuando necesitábamos algo corríamos, papá, yo necesito, papá, yo quiero, y él decía, claro, claro que sí, lo vamos a comprar, lo vamos a conseguir. Cuando necesitamos un abrazo nos los dio, ¿cierto? Pero también hay muchas personas que no saben cuál es el amor de un padre. No conocieron un abrazo del papá y hay algunos que ni siquiera conocen al papá. Y esto me conmovía porque el verdadero amor del padre, esa verdadera paternidad, yo la vine a conocer cuando tenía unos 34 años de edad. Y para mí eso fue maravilloso, conocer el verdadero amor de un padre. Y hoy quiero hablarles, titulé este tema, el amor de un padre. Quiero que vayamos, me acompañen en la palabra, a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Cuando lo tengan ahí, nos ponemos en pie por reverencia a la palabra y me acompañan en la lectura. ¿Ya estamos todos ubicados? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, y seré para vosotros padre por padre, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Puede tomar su asiento. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire quién lo está diciendo, el Señor Todopoderoso. No lo está diciendo alguien con limitaciones, no lo está diciendo alguien que el día de mañana nos puede defraudar, no lo dice alguien al que podemos buscar y no encontramos, porque eso pasa con nuestro Padre terrenal. Muchas veces fuimos a acudir a Él y no lo encontramos, buscamos un refugio en Él y tampoco lo hallamos, ¿cierto? Pero el Todopoderoso, el Santo de Israel, está diciendo, seré a vosotros por Padre, el que todo lo puede. Para Él no hay limitaciones, en Él no hay escasez, en Él no hay falta de ningún bien, dice la palabra, que el que está en Cristo no tiene falta de ningún bien. Ese es el Padre que yo quiero hablar esta noche, que quiero que compartamos esta maravillosa palabra. Ese papá maravilloso nos hizo a nosotros allá en el vientre de nuestra madre. Allí tuvo cuidado de hacer cada partícula de nuestro cuerpo para que nada nos faltara. Ubicó todo en su lugar. Mírese un momento las manos y mire al que está a su lado y dígale, Dios te hizo perfecto porque eres hija o hijo del Todopoderoso. En Salmo 139, 13 al 16 dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire cómo es Dios de hermoso. Había un libro escrito, había una historia escrita sobre cada uno de nosotros. Ya el Padre había pensado en nosotros, como dice la palabra, desde antes de la creación del mundo. Y ya Él había escrito una historia sobre usted, sobre mí. Ya Él había escrito una historia sobre sus hijos. Todas aquellas fueron formadas. Él pensó en el color de sus ojos, pensó en el color de su piel. Pensó en la capacidad que usted podía tener para estar aquí en esta tierra donde usted iba a pasar procesos. Le dio la fortaleza para estar allí donde usted está ahora. Le ha dado la sabiduría para alcanzar lo que usted ha alcanzado hasta el día de hoy. Le ha dado privilegios que otras personas no han podido tener. ¿Y sabe cuál es ese privilegio tan grande? Es conocer el amor del Dios Todopoderoso, el que dice: eres mi hijo, eres mi hija. El que te formó allí en el vientre. Aquí las mamitas que están embarazadas, Alejita puede mirarse el vientre y decir, y mirar, a ver si ella ve cómo se va formando su bebé. No puede. Esto es un misterio que cada día va en avance. Esa creación de Dios va en avance hasta que se llega el día en que ese bebé nace y podemos decir: gracias, Señor, porque mi bebé nació completo. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Mi descendencia, Señor, es bendita. ¿Cierto? Ese es el cuidado que el Padre tiene con nosotros. Él nos cuida allí donde nos está formando. Él tiene cuidado de que nosotros allí en el vientre estemos completitos sin que nada nos falte. Y a veces nosotros nos sentimos tan lejos porque aprendimos cuando nosotros nacemos acá en esta tierra, aprendemos a ver un papá que nos ha fallado, un papá que de pronto no nos pudo dar lo que nosotros necesitábamos. Y entonces en nosotros empieza a crearse esa necesidad y empezamos a dejar de creer porque lo que estamos viendo es limitado y dejamos de creer en aquel Padre que no tiene límites en amor para con nosotros. Se nos olvida porque hemos tenido llena nuestra mente de recuerdos, nuestro corazón lleno de recuerdos, de aquellas palabras que nos decían: no puedes, eres un tonto, no eres capaz, nunca has servido para nada. Y dejamos que nuestra mente se llene de todo eso, que somos incapaces, que nunca vamos a alcanzar nada. Y todo esto va llenando nuestra mente y va alejando ese sueño, esa historia que había sido escrita cuando estábamos allí siendo formados en el vientre de nuestra madre. Esa historia se va quedando allá en el pasado, se va quedando a lo lejos de nuestras vidas, queda allá en el baúl de los recuerdos. Porque yo estoy segura que cuando Dios nos mandó a esta tierra, cuando fuimos depositados en el vientre de nuestras madres, nuestros ojos vieron el rostro de Dios, porque dice: mi embrión vieron tus ojos. Y la palabra no miente. Yo estoy segura que allí Él nos entregó esa historia que teníamos que vivir, por la cual esta noche usted ha venido hasta esta casa, porque esa historia lo impulsa nuevamente a buscar la presencia del Dios vivo, aquel que lo formó en el vientre de la madre. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios lo instó a venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios, porque tiene necesidad de ese papá. ¿Cuántas cosas nos ha faltado? ¿Cuántas cosas le faltan? Piense allí donde usted está sentado. ¿Qué no ha podido usted lograr? ¿Cuántas cosas le faltan? ¿Qué no ha podido dar? ¿Qué ha hecho usted con sus hijos? ¿Qué le ha dicho usted a sus hijos? Los que somos aquí padres,
sabemos que cuando un hijo se enferma, nosotros corremos inmediatamente a ver cómo solucionamos, qué hacemos, ¿cierto? Oramos por ellos, nos preocupamos de alguna manera y queremos que ellos estén bien. Tratamos de darle lo mejor. Tratamos de darles un bienestar, una buena casa, de llenarlos de pronto con aquello que físicamente nosotros podemos ver y cuando los abrazamos decirles te amo. Pero nosotros tenemos límites, porque nosotros podemos cuidarlos cuando estamos en la casa. Nosotros podemos suplirlos cuando están cerca de nosotros. Nosotros podemos educarlos cuando son niños. Nosotros tenemos alcance de ellos mientras están bajo la cobertura de nuestro hogar. Pero se independizan y ya ellos debemos enseñarlos desde niños a lanzarse a los brazos de ese papá que todo lo puede. Amén. Yo no sé cuántos de aquí son padres y cuántos han podido darle a sus hijos lo que ellos necesitan. Yo quiero que miremos una historia que la encontramos en Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué hacemos nosotros como hijos cuando tenemos bienestar? ¿Qué hacemos nosotros como hijos cuando tenemos todo en casa? ¿Valoramos lo que nuestros padres nos están dando? ¿Hemos aprendido a ver verdaderamente a Dios como nuestro Padre? Cuando empecé, sentía muchas ganas de llorar porque yo decía, Señor, ¿cuántos años pasaron de mi vida? Y yo no sabía cuál era el amor de un padre, aunque mi papá vivía en la casa. Habían temporadas en las que él se alejaba de la casa. Y como hijos necesitábamos a ese papá, porque la mamá nos da amor, nos da cariño, pero con el padre recibimos respaldo, seguridad. Como hijos necesitamos que nuestro papá nos diga, los voy a apoyar, los amo, los voy a cuidar. Necesitamos eso de un padre. Esa es la seguridad que trae un padre. Dice la palabra, es una historia hermosa que yo creo que la mayoría la conocen y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dejamos hasta ahí, hasta el 17. Esto lo hizo un hijo que lo tenía todo en la casa. En aquel entonces, en el pueblo judío, era normal que los hijos pidieran la herencia antes que los padres murieran, y se las entregaban porque tenían ese derecho. Y en esta ocasión este hijo, dice la palabra que era el menor, pide la parte de su herencia. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces le hemos pedido nosotros la parte de nuestra herencia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que están acá no se han sentido angustiados y le han dicho, Señor, ayúdame a cambiar? ¿Cuántas promesas han quedado allí dormidas, han quedado allí rotas? ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Padre pidiéndole nuestra herencia? Pidiéndole, Señor, ayúdame en mi hogar, ayúdame con mis hijos, ayúdame en la economía, ayúdame en tantas cosas. Estos son herencias y promesa de parte de Dios para nosotros sus hijos. Pero cuando estamos bien,
Muchas veces hacemos lo que hizo el hijo pródigo. Desperdiciamos y empezamos a malbaratar todo lo que Dios nos ha dado, a desperdiciar el tiempo, a desperdiciar aquello valioso que el Señor nos ha confiado, nos ha entregado como hijos. Porque sus promesas son preciosas. ¿Cuántos en esta iglesia, cuántos de los que están acá, Dios les ha dado promesa? Yo quiero ver las manos arriba de las personas a las que Dios les ha dado promesas. ¿Y se las ha cumplido? ¿Hemos visto cumplida la palabra de Dios en nuestras vidas? Cierto que a veces se nos olvida cuando no tenemos escasez de nada, se nos olvida que hay un Padre que está esperándonos para darnos un abrazo. Siempre allá en el reino de los cielos, yo me imagino una silla todas las mañanas esperando que llegue el Hijo a decirle: Padre, te amo, aquí estoy. Volví a abrir mis ojos por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque me das nuevamente un día de vida y vengo a tus pies para que me indiques qué hacer, porque eres mi Padre. Yo me imagino esa silla ya vacía, muchas veces vacía, y un papá sentado esperando en aquel lugar que llegue ese hijo amado, que llegue ese hijo a decirle: papá, aquí estoy, ¿qué hago? Aquí estoy, papá, gracias por lo que me has dado. A veces limitamos tanto nuestro tiempo para hablar con el Padre. Y yo decía: Señor, cuando el Señor ponía esto en mi imaginación, yo decía: Padre, y a mí me dolía en el corazón, porque muchas veces esa silla que me imaginaba yo la dejé vacía. Muchas veces dejé a mi Padre esperándome. Porque la oración es el lugar donde podemos intimar con Dios, donde podemos sentarnos con Él y decirle: papá, te amamos, papá, te necesitamos, te glorificamos. Y a veces le alabamos por lo que Él nos da. Es como cuando usted tiene un papá y ese papá tiene dinero y siempre le da detalles y usted: gracias, papá, te amo por este detalle, te amo. Pero cuando pasa la emoción del detalle, cuando pasa la emoción de lo que ha recibido, se le olvida que ese papá sigue estando allí. Se le olvida que ese papá que le dio ese detalle sigue siempre siendo el mismo, lleno de amor para usted. Así es Dios con nosotros. Le damos gracias por todo lo que nos ha dado y lo alabamos y lo glorificamos. Señor, te voy a honrar porque me has dado una familia, porque me has dado hijos, porque me has dado un esposo, porque me has dado qué sé yo cuántas cosas, el empleo. Gracias, Señor, porque me has restaurado, gracias. Y le damos gracias a Él por lo que nos ha dado, pero no lo adoramos por lo que es su esencia, su bendita y poderosa esencia. Un papá que tiene cuidado de nosotros, que aunque siendo un pueblo infiel, envió a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Él sí ha sido fiel. Un buen padre siempre es fiel. Jamás nos ha abandonado como hijos. De pronto aquí en la tierra hemos sentido el abandono del Padre. Ese papá que le dijo: nunca los voy a dejar, yo los amo, son mis hijos, siempre cuenten conmigo. Pero llega el día que de pronto parte de este mundo y hasta ahí se acaban las palabras de ese papá. Pero ese Padre eterno que tenemos cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro único Señor y Salvador, porque no es solamente nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, es nuestro protector, es el que nos cubre, el que nos lleva con su mano derecha, es el que nos guía, es el que nos cuida y es el que nos corrige también, porque Él nos corrige. La palabra de Dios dice que Él al que tiene por hijo disciplina,
Y es tan duro cuando nos encontramos en disciplina. Es tan duro aceptar la disciplina del Padre. Y cuando estamos sin disciplina, nosotros empezamos a quejarnos. Ay, Señor. Ay, Padre. Dios no me escucha. Empiezan a salir esas palabras de nuestra boca. Dios no me escucha. A usted porque Dios la escucha, a mí nunca me ha escuchado. Yo le he pedido, yo le pido, yo no veo respuesta. ¿Qué queremos nosotros como padre de los hijos? Cuando nosotros le ofrecemos todo a un hijo, cuando le estamos quizá pagando la mejor colegiatura, el mejor colegio, cuando nos esforzamos por llevarlos y traerlos, cuando nos esforzamos para que estén en la casa, que tengan un plato de comida caliente, ¿qué anhelamos nosotros de nuestros hijos? Que sean obedientes, ¿cierto? Que se sometan a las reglas que nosotros tenemos en casa, que se sometan en obediencia a lo que nosotros les exigimos. Pero eso exigimos nosotros. Pero no nos tomamos la molestia de decirle al Padre, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué me exiges tú a mí? Y se nos olvida ir a la palabra. Aquí están los requisitos. Aquí están las exigencias de Dios. Aquí están las palabras de amor más lindas que jamás, nunca alguien le ha dicho y que permanecen para siempre en la palabra de Dios. Él lo que promete, lo cumple. En Él no hay sombra de variación. Él es un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que exalta. A veces nos sentimos como ese último de los 5,000 cuando Él multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esta parábola? Que hizo sentar a la multitud y habían 2 panes y 2 pececillos, dice la palabra, en una canasta. Y yo me imagino que el último que estaba ya sentado dijo, ¿yo qué voy a comer? Porque eso se lo comen los primeros. ¿Cierto? Así nos hemos sentido nosotros a veces. Señor, no, Él porque es pastor, Él porque ya está sirviendo en esto, en la iglesia, Él porque ya Él es, ¿y para mí qué queda? No, hermano. No se nos olvide que si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabe dar lo mejor a sus hijos. Ese último que estaba allí sentado también recibió. Ese que estaba allá, ese pequeñito sentado allá de últimas en los 5,000 que habían, ese 4,999 también recibió un pedazo de pan y un pedazo de pez. Pero así nos sentimos nosotros a veces, tan alejados, tan desechados de la mano de Dios, como el gusanito. Pero allá está Dios mirando tu necesidad, porque también eres hijo. También haces parte de ese pueblo que Él escogió. La palabra de Dios dice que somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Nos ha puesto vestiduras reales. Yo quiero que por un momento allí donde usted esté sentado, imagínese las mejores vestiduras que usted haya podido imaginar en su vida. Allí en su mente vístase con las mejores vestiduras que usted jamás haya podido tener. Imagíneselo por un segundo y que alguien le diga, estas son tus vestiduras porque eres de la realeza, de una realeza que no tiene fin, que permanece por los siglos de los siglos. Que acá estás en este mundo de paso, pero que allá en el reino de los cielos hay una ciudad celestial donde dice que las calles son de oro y el mar es de cristal. Imagínese por un momento usted caminando con sus vestiduras reales y escogiendo,
esta piedra yo la quiero, esta es de zafiro, esta de carbunclo. Señor, allá en la tierra no las conocí, pero aquí las puedo tomar. Imagínese usted por un momento así, corriendo por unas calles de oro, sumergiéndose en un mar de cristal. Esto tenía el hijo pródigo, tenía todos los beneficios y tenía un anillo puesto, dice la palabra más adelante. Seguimos leyendo, estábamos en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Este joven había desperdiciado su vida. Cuando nosotros nos volvemos al mundo, cuando nosotros nos volvemos atrás, cuando nosotros retrocedemos como hijos, dejamos que nuestras vestiduras se empañen, dejamos a un lado las vestiduras, dejamos que venga el enemigo y haga con nosotros como mejor le parezca, y llegamos a tal condición que nuestra comida viene a ser como la de los cerdos. Como hijos debemos cuidar nuestras vestiduras reales, esa que el Padre nos ha puesto con amor, esa que Él ha hecho con sus propias manos. Yo me imagino al Padre allá mandando a hacer vestiduras para la pastora Alicia, vestiduras para Lady, vestiduras para Ángela, vestiduras para todos. Háganme la mejor vestidura, porque cuando alguien se arrepiente aquí en la tierra, pasa a ser parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, pasa a ser hijo de Dios. Y entonces sucede como cuando la mamita está embarazada. ¿Qué hace la mamita? Va y compra vestiduras para su bebé, para ese bebé que está esperando la llegada de ese bebé, ¿cierto? Va y la compra, ropa nueva, no le quiere poner ropa usada a su bebé porque es su bebé. Así es el Padre con nosotros. Inmediatamente manda a sacar las mejores vestiduras porque ha llegado otro hijo a mi casa. Tengo otro hijo, me pertenece, lo tengo que cuidar, lo tengo que vestir de realeza, porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es usted, amado. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que lo vistió de realeza, del que le dio el poder y la autoridad para estar aquí en la tierra, para que lo honrara, para que lo alabara, para que le glorificara. Y dice la historia que este varón se fue al mundo y malgastó todo lo que tenía, dejó sus vestiduras. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando lo vio de lejos, dice, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Digo, Padre Santo, cuánto alegramos nosotros el corazón del Padre cuando hemos pecado y llegamos arrepentidos y nos arrodillamos delante de Él y decimos, Señor, perdónanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Yo dejé mis vestiduras mucho tiempo y mi vida fue como la de ese hijo pródigo. Aquí viví parte de mi proceso. Aquí viví muchas cosas que no tenía necesidad de vivir. Porque cuando nosotros volvemos atrás, empezamos a vivir cosas que nosotros no tenemos necesidad de vivir. Porque tenemos un Padre que lo quiere llenar todo, que lo quiere suplir todo. Y no tenemos necesidad de volver atrás, no tenemos necesidad de volver a vivir esas cosas feas que antes habíamos vivido en el mundo. Y mire lo que hace el Padre.
Yo decía, Señor, cuando yo estaba leyendo esta palabra, porque la he leído muchas veces, y me imaginaba a mi papá, a nuestro Señor Jesucristo, que vino y me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, como lo compró a usted también. Recibiéndome y viéndome de lejos, aquella Arelis derrotada que había pasado tanto tiempo sin llegar a esa silla que me esperaba todas las mañanas. Esa Arelis que había pasado necesidades, que había pasado noches enteras en vela llorando sin necesidad, porque había desperdiciado lo que Él me había entregado, porque había vuelto atrás. Todos esos momentos difíciles que nos toca vivir cuando nos apartamos de la mano de Dios, y a veces le echamos, somos tan descarados que decimos, no, eso es culpa de Dios. Es que Dios Dios no tiene acepción de persona, mi querido hermano, y mucho menos con sus hijos. Él no tiene acepción de personas, ni escoge a sus hijos, a este le voy a dar más o a este le voy a dar menos. ¿O quién de ustedes, siendo padre, puede hacer eso con sus hijos? El que tenga más de uno, ¿no? El que tiene uno pues dice, ay, yo, ¿cierto? El que tiene más de un hijo, ¿cómo puede decirle, le voy a dar las mejores ropas a él porque es el menor o a él porque es el mayor, pero a este dejémoslo allí a un lado? Nosotros no podemos, ¿cierto? Nosotros tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor a cada uno, lo que ellos merecen por ser nuestros hijos. Y nos sentimos orgullosos cuando a ellos les va bien, las calificaciones, cuando se gradúan. Qué alegría para nosotros, qué orgullo para nosotros como padre decir, wow, saqué a mi hijo adelante, lo ayudé, lo levanté, ¿cierto? Imagínese usted al Padre allá en los cielos, cuando usted llegue y le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy para servirte. Señor, tengo mi corazón a tu disposición. Decía Yercito en la prédica pasada, ¿cuánto más hará un corazón que tenga como amigo al Padre? ¿Cuánto más un corazón lleno de amor, lleno de conocimiento de la palabra y obediencia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto le alegramos nosotros? Le sacamos una sonrisa al Padre que está allí en los cielos. Piense por un momento, ¿cuándo fue la última vez que le sacaste una sonrisa al Padre? Que estuviste allí postrado en adoración y con tantas palabras de amor le dijiste cuánto sentías por Él. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? ¿Cuánto fue la última vez que sentiste que el Padre te abrazó y te dijo, hijo, yo te amo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste que tu Padre se alegró allá en los cielos por lo que estabas haciendo aquí en la tierra, con lo que Él te ha encomendado, con los dones que te ha entregado? ¿Cuántas sonrisas le hemos sacado al Padre? ¿Y cuándo fue la última? Que podamos decir, yo le saqué una sonrisa esta mañana al Padre cuando estaba postrada allá de rodillas y le decía, Señor, yo te amo, no por lo que me das, sino por lo que eres, porque me has enseñado a ser hija, porque me has dado vida eterna, porque reconozco tu soberanía, porque reconozco tu autoridad y deseo que gobiernes mi alma, gobiernes mi vida, gobiernes mi espíritu. Y entonces el Padre dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, al que yo mando y obedece. ¿Se ha puesto a pensar usted en la soberanía del Padre? Porque cuando Él manda, cuando Él ordena, aún de lo que no está hecho, es por su palabra.
Cuando Él hizo los cielos y la tierra, nada había hecho, pero por su palabra todo fue hecho. Ese es su papá. Que en medio de su obediencia, cuando usted le pide algo, Él se lo va a entregar, porque sabe que lo necesitas. Que aunque tú no estés viendo lo que tú quieres, lo que tú necesitas, Él lo va a poner en tus manos. ¿Cómo? No es tu problema pensar cómo lo va a hacer, pero Él lo hace, porque eres su hijo, eres su hija. Debemos quitar de nuestra mente ese padre, el que nos mostró escasez, ese padre que nos mostró de pronto desamor, y empezar a pensar en ese padre que todo lo llena, que todo lo puede, que todo es capaz de hacerlo aún cuando nosotros no lo estemos viendo, que viene y cambia nuestros corazones, que viene y pone un giro diferente en nuestras vidas para su honra y su gloria. ¿Cuántos de los que están aquí aún tienen sueños por cumplir? Todos, ¿cierto? Todos tenemos sueños por cumplir aún, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir, llegué a la meta. Y si usted está pensando en eso, déjeme decirle que está equivocado, que aún le queda mucho por vivir y hay muchos sueños por cumplir. Pero esos sueños están en las manos del Padre. Esos sueños están en las manos de Dios. Y cuando te haces obediente a la voz de Dios como hijo, cuando te doblegas, cuando doblegas tu orgullo, cuando doblegas tu altivez, cuando doblegas y reconoces que has pecado contra Él, Él corre a tu encuentro y vuelve tus sueños una realidad. Él está ahí esperando para entregarte lo que tú necesitas. Dice la palabra en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Mire lo que hace el Padre. Vuelve otra vez y nos pone las vestiduras, esas vestiduras que habíamos dejado allá abandonadas. ¿Hasta dónde llega el amor del Padre? Y vuelve y manda otra vez a vestirnos, a calzarnos, a ponernos el anillo de la realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque somos príncipes y princesas en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir, yo soy una princesa para mi Dios? Yo soy un príncipe en los cielos, allá con Jesucristo en gloria. Soy hija, soy hijo del que todo lo puede, el que me ha dado vestiduras, el que me ha puesto un anillo por señal de que yo soy su hijo. Y no contento con eso, mandó a hacer una fiesta. Mandó a hacer una fiesta para celebrar que su hijo había llegado. Usted se imagina cuántos banquetes a diario hay en el cielo por cada hijo que se arrepiente de su pecado, por cada hijo que deja de mirar el pasado y empieza a mirar hacia adelante en Cristo. Por cada pecador que se arrepiente, dice la palabra, que hay una fiesta en los cielos. Debemos reconocer delante de Dios nuestras debilidades. Debemos reconocer que hemos fallado delante de Dios. A veces somos orgullosos donde no tenemos que ser orgullosos.
A veces ni siquiera abrimos nuestra boca para confesar nuestro pecado y es necesario hacerlo. Dice la palabra: traed un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que era muerto. Ya en el corazón de su papá había una desesperanza de volver a ver a su hijo vivo. Yo me imagino que llegaban a decirle: no, su hijo lo vimos borracho, de pronto lo vimos en peleas, lo vimos, ¿cierto?, en la drogadicción, lo vimos en tantas cosas, que ya la desesperanza había llegado al corazón de ese padre, que lo creía muerto, pero que ahora en arrepentimiento había llegado a los pies del Padre, queriendo ser como uno de esos jornaleros, porque sentía que no era digno de volver a entrar a su casa, sentía que no era digno, que ya su dignidad se había acabado. Pero mire lo que hace el Padre: le pone vestidos, le pone calzado y un anillo. Pero aquí hay algo. En el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, el que nunca se había ido de su casa. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él escuchó el alboroto, aquella fiesta, aquel regocijo que había. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire la diferencia que había, mire la mentalidad cuando nosotros, porque a veces dentro de la iglesia hay personas que dicen: Señor, yo he sido fiel, Señor, yo te he servido, Señor, lo que Él decía, jamás te he desobedecido. Pero cuando no sabemos quién es nuestro papá, no tomamos lo que nos pertenece. Este hijo que nunca había salido de la casa, que siempre había estado allá gozando de privilegios, nunca había tomado un becerro gordo para compartirlo con sus amigos, porque no sabía de quién era hijo. No sabía lo que él tenía derecho. Mire, hermano, mire, hermana, que están esta noche. Hay tantas cosas que están al alcance de nosotros y no la hemos tomado. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el Padre que tenemos. Porque cuando nosotros conocemos el Padre que tenemos, es sencillo. Le pedimos lo que nosotros necesitamos conforme a su propósito. Y lo que nosotros le pedimos, Él nos lo entrega. Óigame bien, conforme a su propósito. Dios no le cumple caprichos a nadie. Él cumple promesas a los hijos que le obedecen. Cierro con este, es el último versículo. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario. Volvió y se lo repitió. No se le olvide. No se le olvide que este hijo que se había apartado, hoy vuelve a la casa. Mire, cuando hay alguien que ha pecado contra Dios,
No le dé la espalda cuando Él vuelva a la casa. Porque así como esta es su casa, también es la casa de aquel que se había descarriado y que ahora vuelve al lugar del Padre donde el Padre lo llamó. Alégrese por eso. Alégrese por aquel que llega arrepentido. Alégrese por aquel haga fiesta. Dígale: Señor, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, que es el que redarguye, que es el que convence de pecados y vuelve y encausa al propósito que tiene para cada hijo y lo trae nuevamente. Porque si Dios, siendo un Dios soberano, siendo un Dios santo con poder, lo recibe y hace fiesta en los cielos, ¿qué somos nosotros para decirle: ¿y este qué hace aquí en la casa? ¿Qué somos nosotros para señalarlo? Es necesario, dijo él, es necesario hacer fiesta, porque el que se había perdido volvió, porque aquel que estaba muerto vuelve a tener vida eterna. Esto es lo que hace un padre. Un padre no juzga. Y yo lo invito allí donde usted está sentado. Cierre los ojos y reflexione por un momento. ¿Qué ha hecho usted que ha ofendido al Padre? Ese Padre que lo cuidó desde el vientre de la madre. ¿Qué ha hecho usted que lo ha ofendido? ¿Qué ha hecho usted que ha ofendido su presencia, la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces lo ha dejado esperando por estar un momento con usted allí? ¿Cuántas veces, cuántas mañanas lo ha dejado esperando? ¿Cuánto tiempo ha estado distante por su orgullo, por su rebeldía, o porque no ha conocido ese amor que Él tiene para con usted? ¿Cuántas veces? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aquí hay un pueblo que te ama. Porque aquí hay un hijo, Señor, que tú volviste a recibir, Señor, que corriste cuando los viste, los abrazaste, Señor. Te echaste sobre el cuello de ellos y los abrazaste nuevamente, Señor, recordándole las promesas, Señor. ¿Cuántas veces, Dios, hemos olvidado lo que has puesto en nuestras manos? Los dones, Señor, que nos has dado, Padre. El llamado que nos has hecho, Señor, para cumplir tu propósito en nosotros. ¿Cuántas veces hemos desobedecido, Señor? Te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, perdón como pueblo, como hijos. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado. Te pedimos perdón, Padre. Y queremos, Señor, que tus vestiduras, esas vestiduras que un día dejamos atrás, Señor, vuelvan sobre nosotros. Que podamos sentir ese amor del Padre. Señor, quita de nuestra mente, Señor, ese amor limitado de ese Padre terrenal que un día nos abandonó, que nos hizo promesas y nos falló. Pero que hoy llegamos a ti. Si usted no conoce al Padre, dígale: Padre, quiero conocer ese Dios, quiero conocer ese Padre del que he escuchado esta noche. Quiero conocer ese Padre que cumple promesas. Quiero conocer ese Padre que me ayuda a levantarme. Quiero conocer ese Padre que restaura mi vida, que restaura mi hogar. Quiero conocer ese Padre que es eterno, que sus promesas permanecen para siempre. El que me ayuda, el que me levanta, el que me restaura. Dígale: papá, te quiero conocer. Aún no sale la palabra de su boca, papá. Hay muchos aquí que no pueden decir papá, no le pueden decir papá al Padre, a Jesucristo. Dígale: papá, aquí estoy. Por primera vez escucho que hay un Padre que todo lo puede. Quizás esta es tu primera vez que escuchas que hay un Padre que te quiere dar todo lo que tú necesitas.
que quiere vestirte de realeza como príncipe, como princesa, que quiere darte lo mejor. Dígale: papá, yo te quiero conocer. Enséñame a decirte, papá. Espíritu Santo, enséñanos a ver al Padre. Enséñanos a honrarlo, a obedecerlo. Enséñanos, Espíritu Santo, a sentir la presencia del Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque hasta aquí tu mano no se ha cortado. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, nos has suplido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre.